El Salmo capítulo número 139. Yo no sé si usted lo sabía, pero el Salmo capítulo 139 fue escrito por el salmista David. En mi parte personal, el Salmo capítulo 139 para mí es uno de los salmos favoritos. Yo sé que la gran mayoría de personas dirán, a mí me gusta mucho el Salmo 23 o el Salmo capítulo 91, que son los salmos más conocidos. Está el Salmo capítulo número 40, pacientemente esperé yo al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo del lodo cenagoso. Pero este salmo es bien particular porque en este salmo, pues por supuesto, el salmista habla acerca de la omnisciencia del Señor, pero en lo que refiere en su creación, en lo que fue formado. Entonces el salmista dice de la siguiente manera, Salmo 139, pero el verso número 13 y el verso número 14. Salmo 139, el verso número 13 y el verso 14, lo voy a leer en esta oportunidad en la versión Reina Valera 1960. Entonces acompáñenme, igual, bueno, ahí está la nueva versión internacional. Pero la versión Reina Valera dice de la siguiente manera, el salmista le expresa a Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hoy voy a compartir un tema que he titulado Mi ADN espiritual. Así que incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios de la gloria, en esta noche por esta tu enseñanza. Gracias, Dios de la gloria, por esta tu palabra. Hoy estamos delante de ti, Señor, para aprender. Estamos delante de ti para ser enseñados, para ser instruidos, para ser formados, para ser transformados, Dios del cielo, por el poder de un mensaje, por el poder de una palabra. Háblanos, Señor, ministra nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, gloria. Bueno, hablar básicamente del ADN biológicamente, pues todos sabemos de que el ADN creo que consiste en el manual de lo que nosotros nos componemos. Es decir, el ADN sabe nuestra genética, sabe el color de nuestros ojos, sabe básicamente nuestra estatura, nuestra huella, y eso es lo que nos hace diferente entre aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo, aunque las últimas estadísticas dicen que ya nos estamos acercando un poco más a las 9.000 o 10.000 personas en el mundo, y aún así todos somos diferentes. Pero cuando uno entiende la palabra de Dios, comprende que no solo los seres humanos tenemos un ADN biológico, sino que tenemos un ADN espiritual. Es decir, aquello que nos identifica con el Creador, aquellos que nos identifica con nuestro Hacedor. Por lo tanto, así como el ADN físico, el ADN biológico guarda nuestra información de lo que nosotros somos genéticamente, también nuestro ADN espiritual guarda la información espiritual de quiénes somos. Es decir, la Biblia dice que nosotros fuimos creados por Dios. Cuando usted lee la Biblia en el libro de Génesis capítulo número 1 en adelante, principalmente en el verso número 27, dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen, Dios creó al hombre a su semejanza, varón y hembra los creó. Es decir, de todos los seres creados, el hombre fue creado por Dios como un ser especial, como un ser particular. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Esto significa que tú y yo tenemos la imagen de Dios, que fuimos creados a semejanza del Señor. Es decir, tenemos de alguna manera, espiritualmente hablando, el ADN del Señor. Básicamente, a diferencia de todos los seres creados, el hombre, amada iglesia, es el único que posee su imagen. Es el único que posee su semejanza, es el único que particularmente se parece a Dios. No tanto en lo físico, porque es importante aclarar que la Biblia no da antropológicamente hablando una imagen física a Dios, porque la palabra del Señor enseña de que Dios es espíritu, que la tierra es el estrado de sus pies. Pero cuando habla acerca de su imagen, cuando habla de su carácter, está hablando básicamente de su esencia,
está hablando de su carácter, está hablando básicamente de lo que es el Señor. Sin embargo, lastimosamente, a partir de Génesis capítulo número 3, pareciera ser que Satanás hubiese hackeado nuestra identidad. Porque a partir de Génesis capítulo número 3, el hombre desobedece, el hombre se desfigura en su imagen, el hombre se desfigura en su semejanza, en su relación para con Dios. Y es a partir de allí donde Satanás coloca una duda en el hombre. Es decir, que el enemigo siempre va a intentar a que tú dudes de lo que realmente tú eres en Dios. Yo no sé si usted ha leído en alguna oportunidad lo que es Mateo capítulo número 4 y el Evangelio de San Lucas capítulo número 4, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y dice textualmente que fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y una de las primeras tentaciones que hace Satanás frente a Jesús es que le dice lo siguiente: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escuche muy bien. Satanás le está diciendo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La frase clave que yo quiero que analicemos en esa tentación de Mateo capítulo 4 fue cuando precisamente el enemigo le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios, porque Satanás lo conocía. Desde el momento de que él fue creado, sabía quién era Dios, sabía que Dios era el Padre, sabía que tenía un hijo que se llamaba Jesús. Entonces, ¿por qué le dice si eres el Hijo de Dios? Porque básicamente quería atentar con su propia identidad. Amada iglesia y amados jóvenes, en esta noche, ese es el problema con nuestro adversario. Nuestro adversario siempre ha querido desfigurar nuestra identidad en relación con el Señor, en relación con Dios. Es decir, en otras palabras, lo que quiere el adversario es que tú y yo olvidemos básicamente cuál es nuestro ADN original, olvidemos cuál es nuestra primera naturaleza. Yo fui creado por Dios, fui creado a su imagen, fui creado propiamente a su semejanza. Por eso hay tres cosas muy puntuales que yo quiero compartirle en esta noche frente a ese ADN espiritual. Por eso les mencionaba, antes de empezar este mensaje, lo que Pablo le decía a Timoteo en la primera de Timoteo capítulo número 4:12. Y cuando le dice a Timoteo: tú tienes que aprender a ser ejemplo frente a los demás. Entonces voy a hablar básicamente de tres cosas muy puntuales de lo que significa nosotros identificarnos con ese ADN espiritual. Y quiero utilizar básicamente estas primeras tres siglas, que en la parte biológica tiene un significado, pero en la parte espiritual yo quiero ajustarla para que nosotros lo comprendamos en esta noche. La parte A de ADN, para mí, bíblicamente hablando, vamos a hablar un poco acerca de cómo ser jóvenes auténticos. ¿Qué es autenticidad? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es ser auténtico en un mundo plagado de copias? El apóstol Pablo escribe algo muy interesante en la carta a los Romanos capítulo número 12, el verso número 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo en este texto? El apóstol Pablo dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre será agradable, la voluntad de Dios siempre será perfecta. El apóstol Pablo dice: no se acomode, no se conforme al mundo actual, sino que es necesario que se transformen, que se renueven. Hay una expresión griega para la palabra renovación, y es la expresión anakainosis. Y anakainosis hace referencia básicamente a un estado de regeneración. Cuando bíblicamente hablamos de lo que significa ser una persona auténtica es aquella persona que es fiel a sí misma. Es una persona que es fiel a lo que ella es, a lo que ella considera por la cual ha sido creada. Eso es una persona auténtica.
bíblicamente hablando, yo entiendo por la palabra que nosotros necesitamos ser transformados, que nosotros necesitamos, por supuesto, ser renovados. Es decir, que ser un joven auténtico significa que necesitamos aprender a vivir coherentemente en la forma que pensamos, coherentemente en la forma que hablamos y coherentemente en la forma que cada quien empieza a actuar en la vida. Eso es decir, que estamos construyendo básicamente nuestra identidad. Estamos construyendo básicamente lo que realmente nosotros somos. Hoy en día la gente anda buscando la aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, la sociedad que está buscando que la gente sea aprobada. Y básicamente es allí donde la gente empieza a perder su propia autenticidad. Por lo tanto, es importante comprender que yo tengo que valorar mi propia identidad. Pero identidad no es tu nombre solamente. Identidad no es lo que dice quizás tu registro de tarjeta o tu registro de cédula, porque algunas personas pensarán, esta es mi identidad. Entonces la gente considera que así yo me llamo o así yo me defino. La pregunta es, ¿a quién te pareces? La pregunta es, ¿cuál es la imagen que tú tienes? La pregunta es, ¿en qué consiste básicamente tu semejanza? Una persona auténtica, básicamente, amada iglesia, amados jóvenes, en su propia esencia no se va a parecer a otra, en lo absoluto, porque ha aprendido de que se ha renovado, de que se ha transformado. Es ese tipo de jóvenes que marcan lo que va a ser el segundo punto, que marcarían una diferencia. Pero escuche muy bien, ser auténtico no significa que usted sea perfecto. Ser auténtico no significa que usted, mujer, sea perfecta. Significa básicamente que tú eres real, que tú eres genuino, que tú eres verdadero, que tú eres verdadera en un mundo lleno de apariencias. Porque para nadie es un secreto que este mundo está lleno de apariencias. La gente aparenta ser lo que no es. Vivimos en un mundo donde la gente utiliza máscaras. Vivimos en un mundo donde los filtros abundan. Por eso cuando usted va a las redes sociales, va al Facebook, va al Instagram, va a las diferentes redes sociales, y cuando usted empieza a conocer personas en las redes sociales, pero cuando la conoce en persona, dice, pero ¿cómo te ves diferente? ¿Por qué se ve diferente? Porque quizás esa persona ha perdido esa autenticidad, pero yo no me refiero tanto a un filtro, en la parte física, sino en la parte espiritual. Y espiritualmente hablando, cuando uno entiende cuál es su ADN espiritual, nosotros entonces aprendemos a ser auténticos, aprendemos a ser cada uno de nosotros lo que nosotros somos. Y esto me llevaría al punto número 2. El punto número 2 tiene que ver con ser diferentes. En el ADN espiritual, yo tengo que entender que tengo que ser diferente. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo número 2, en el verso número 9, el apóstol Pedro habla algo muy interesante. Porque el apóstol Pedro, en la versión Reina Valera, dice, mas ustedes, o más vosotros, sois linajes escogidos. Ustedes son real sacerdocio, son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que puedan anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué significa ser un joven diferente? Ser un joven diferente significa aquel joven que ha aprendido a vivir conforme a la voluntad de Dios, que ha aprendido a entender que ha sido escogido por Dios con un propósito, que pertenecemos a un linaje diferente. Y ese linaje diferente nada tiene que ver con el linaje o la descendencia de este mundo. Aunque el mundo pueda pensar de alguna manera, yo pienso diferente al mundo. Aunque el mundo pueda actuar de cierta forma, yo actúo de otra manera. En alguna manera, básicamente yo voy en contravía de lo que el mundo plantea, de lo que el mundo a nosotros nos puede ofrecer. Por lo tanto, un joven diferente es aquel joven que se distingue
por otras particularidades. Un joven diferente es aquel que se distingue por su fe. Un joven diferente es aquel que se distingue por su integridad. Un joven diferente es aquel que se distingue por su ejemplo. Un joven diferente es aquel que se distingue por su amor genuino, por su amor verdadero. Un joven diferente es aquel que se distingue por su forma conductual, por su comportamiento, por su accionar, por sus conductas. Un joven diferente es aquel joven diferente que no acepta la presión social de ninguno. Un joven diferente es aquel que refleja la luz de Dios, el amor del Señor a otras personas. Por eso en una ocasión Jesús dijo textualmente: ustedes, vosotros, sois la luz del mundo. Y ninguna ciudad extendida sobre un monte, por supuesto, no se puede esconder ninguna luz, sino que esa luz va a alumbrar a los demás. Por lo tanto, ser diferente es reflejar en otras personas a Cristo en un mundo que necesita del Señor. Y eso implica que yo tengo que entender que soy diferente. Por lo tanto, viviendo en este mundo, donde les decía en el punto anterior que la gente está buscando la aprobación de los demás, la aceptación de los demás, y hoy en día la gente la mide básicamente en cuántos seguidores tengo, en cuántas interacciones me dan en las redes sociales, en cuántos me gustas pautan o colocan en lo que yo he publicado, o cuántos seguidores o cuántas personas me siguen. La pregunta es si en realidad te están siguiendo a ti, cuando lo verdaderamente importante es cuántos de ellos están siguiendo al Señor. Escuche muy bien, porque la juventud, bíblicamente hablando, no es aquella que camina en la misma dirección que la gente del mundo camina, sino en aquella juventud que camina en el rumbo y en el propósito que el Señor ha establecido sobre ellos. Por lo tanto, entendamos lo siguiente: Dios no te llamó a ti, Dios no me llamó a mí para ser popular. Porque a veces la juventud piensa, si podemos ser populares, si podemos ser los más conocidos en el barrio, si podemos ser los más distinguidos en las redes sociales, si podemos de alguna manera ser los más aplaudidos quizás en los diferentes lugares donde nosotros nos podamos encontrar. Dios no me llamó a ser popular, Dios nos llamó a ser relevantes, Dios nos llamó a ser diferentes, Dios nos llamó a tener un propósito, Dios nos llamó a entender que una verdadera relevancia puede cambiar cualquier generación, y para ello yo he sido llamado, para ello yo he sido escogido por Dios. Dios me escogió con ese propósito. Si eres igual a todos, la pregunta es la siguiente: ¿cómo vamos a pensar o cómo vamos a creer que el mundo pueda cambiar si somos iguales a todos? A todo lo que el mundo hace, nosotros también lo hacemos. De la manera como el mundo piensa, entonces nosotros también vamos a pensar de esa manera. Entonces entendí un día que ser diferente es aprender a ser una persona de impacto sobre los demás. Cuando yo entendí esa parte, ser una persona de impacto sobre los demás van a ver en ti, van a ver en mí que básicamente soy diferente. No me parezco a ningún otro, a pesar que muchas de las cosas que hacemos pueden ser muy similares. Por ejemplo, hoy es sábado. La gran mayoría de jóvenes quizás estarán buscando qué hacer este sábado. Estarán buscando una discoteca, estarán buscando un pequeño antro, o estarán buscando algo que hacer de lo que comúnmente el mundo hace. Pero nosotros somos diferentes, estamos congregados, estamos adorando al Señor un día sábado en la juventud, estamos exaltando su nombre, cantando alabanzas, cantando adoración, y eso marca la diferencia. ¿Por qué? Porque hacer todo lo que el mundo hace básicamente es fácil. Simplemente es replicarlo, simplemente es imitarlo. Es muy sencillo hacer lo que el mundo hace. Lo difícil es hacer lo que no todo el mundo hace. Y eso es lo que marca la diferencia, el carácter
de lo que el Señor ha puesto en tu vida, que yo no hago, tú no haces lo que el mundo realmente está haciendo. Por lo tanto, cuando yo soy diferente, yo soy auténtico. Cuando yo soy diferente, no sigo el modelo del mundo. Cuando yo soy diferente, yo creo que esto merece un aplauso, sigue el modelo de Jesús. Denle ese fuerte aplauso. Sigue el modelo de Jesús. Eso es lo que verdaderamente marca la diferencia. Un día comprendí lo siguiente, se lo quiero enseñar a usted. Escuche muy bien lo que voy a decir a continuación. La diferencia debe ser tu mayor testimonio. Yo no sé si usted ha escuchado, que siempre se ha dicho, que no son tus palabras, sino que son tus acciones, que son mis acciones las que verdaderamente enseñan, las que verdaderamente marcan una diferencia. A mí me gusta mucho una historia de un antiguo profeta que es un joven, es el profeta Daniel. Si usted tiene alguna vez la oportunidad de leer el libro de Daniel, se va a dar cuenta de que Daniel llega exiliado de Jerusalén a Babilonia, y él llega con 3 amigos, con Sadrach, con Mesach y Abednego. La Biblia dice que estos muchachos eran muchachos irreprensibles y que en una oportunidad estos muchachos habían sido escogidos para estar en el palacio del rey. Pero creo que es el capítulo número 1, el verso número 8, si no estoy mal, si estoy mal, pues usted lo busca y corrige, que Daniel le dijo a Aspenaz, el rey de los eunucos, que él no quería contaminarse con los alimentos ni la comida del rey. Así es Daniel 1:8. Y por eso le había pedido, por supuesto, a este jefe y a este oficial que lo apartara, que él se iba a dedicar a otro tipo de alimento. Y esto tiene un significado profundo. El significado es que en medio de aquella sociedad que todo el mundo hacía lo mismo, por supuesto Daniel había tomado la decisión de ser una persona totalmente diferente. Y al final, cuando usted lee la historia, dice la Biblia que todos ellos fueron hallados 10 veces mejores que los demás. No porque esto implique un grado de superioridad, porque no se trata de yo ser superior a la otra persona. No trata de ser mejor socialmente hablando, aunque eso implica, por supuesto, una mejoría en la sociedad. Eso significa que básicamente Daniel y sus amigos habían tomado la decisión de marcar una diferencia en medio de una sociedad donde todos eran iguales. Lo mismo aconteció en el tiempo de Noé. Cuando usted lee el libro de Génesis, en el capítulo número 6, es donde se registra la historia de Noé, la Biblia dice que Noé era perfecto en sus generaciones. No sé si es Génesis capítulo 6, verso 9, bueno, no recuerdo, pero dice que Noé era perfecto en sus generaciones y que no había otra persona como Noé. Aquí está la historia de Noé. Era íntegro porque había sido fiel y había caminado con Dios. Es decir, que no había otra persona igual a Noé en aquella época, y eso marcó la diferencia. Cuando un joven entiende en qué consiste su ADN espiritual, lo primero, será auténtico. Lo segundo, por supuesto, ese ADN espiritual implica un marcar de diferencia. Y lo tercero es por donde empieza todo. Entonces, lo tercero es un nacido nuevamente. En el Evangelio de San Juan, capítulo número 3, se hace mención de lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Ahí aparece un personaje, un maestro de la ley. En Juan capítulo número 3, verso 3, Jesús le responde al maestro de la ley. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, el que quiera ver el reino de Dios debe primero haber nacido de nuevo. Es decir, Jesús está exponiendo a Nicodemo, el cual era un fariseo principal de los judíos, la necesidad del nuevo nacimiento. Hay una necesidad en esta generación y es la necesidad del nacer de nuevo. En otras palabras, espiritualmente ser reseteados por el Señor, a lo cual Nicodemo le pregunta a Jesús posteriormente: ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre? Es decir, Nicodemo solamente entendía el concepto biológico de lo que implicaba el nacimiento. Jesús no le está diciendo del nacimiento, Jesús le está hablando de un nuevo nacimiento. Es decir, hay un nacimiento espiritual. Para entender el ADN espiritual en el ser humano, es imprescindible, por supuesto, este nuevo nacimiento. Es más, se lo voy a explicar en una frase. El hombre natural nace una vez, pero muere 2 veces. El hombre espiritual nace 2 veces, pero muere una vez. Y eso marca diferencia. Se lo vuelvo a repetir. El hombre natural, biológico, nace una sola vez, pero muere 2 veces. ¿Cuáles son esas 2 muertes? La muerte biológica y la muerte espiritual. Ese es el fin del hombre natural. Nacer una vez y morir 2 veces. A diferencia del hombre espiritual. El hombre espiritual nace 2 veces, pero muere una sola vez. En otras palabras, tiene un nacimiento biológico, tiene un nacimiento espiritual y solo tiene una muerte física, porque nunca morirá espiritualmente, porque ha pasado de muerte a vida, a diferencia del hombre natural. Lastimosamente, su segunda muerte será la condenación eterna. Nosotros somos hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos un ADN espiritual. Ese ADN espiritual nos dice quiénes somos. No soy lo que mi cédula dice que soy solamente, sino lo que la palabra de Dios dice que yo soy. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Es muy sencillo, ir a Juan capítulo número 1, el verso número 12. La Biblia dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso soy. Entonces, cuando uno comprende esta realidad, es entender que cuando uno nace de nuevo, reescribe una mejor historia, reescribe otra historia. Cuando yo experimenté mi nuevo nacimiento, tenía creo que 17 años o 18 años. En el año de 1992, para ser exacto. Cuando yo experimenté mi nuevo nacimiento, empecé a reescribir mi nueva historia. Hay una canción muy popular que dice: yo también tuve 20 años, yo corazón vagabundo. También tuvimos alegrías y desengaños. Por lo tanto, uno entiende lo que significa la juventud. Y aún en la juventud yo comprendí que cuando yo nací de nuevo, mi historia empezó a ser diferente. Porque cuando una persona nace de nuevo, experimenta lo que se conoce en la palabra de Dios, una transformación espiritual, la que el mismo Jesús describe. Y dice: la única manera de ver el reino de Dios es que la gente nazca nuevamente. Esa nueva vida que el Señor nos otorga como su mejor regalo.
en el nuevo nacimiento, es donde tú y yo recibimos verdaderamente nuestro ADN espiritual. Eso es lo que marca la esencia de Dios en nuestra vida. Eso es aquello que nos recuerda que tú eres único, que tú eres escogido, que tienes un propósito que Dios ha establecido en tu vida y que hemos sido transformados por Dios. Denle ese fuerte aplauso. Póngase de pie, por favor, en esta.